Soy Alejandra Gómez, profesora de artes visuales, profesora de restauración y conservación. Trabajo básicamente, bueno, sí, mi formación fue en artes visuales y luego en restauración. Trabajo en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín, desde el 2004, cuando después de tarea Antorchas, por un proyecto la universidad se hace cargo de este hermoso espacio. Soy docente, soy restauradora en este lugar y también docente en actividades de artes visuales y de conservación y problemáticas sobre arte contemporáneo. Tuve la oportunidad hace unos meses o hace unos años, durante fin de pandemia, que llegó a mí el requerimiento como conservadora, como restauradora, de un artista con el que había intercambiado justamente dentro de la universidad, habíamos intercambiado conocimientos, él había interactuado con un grupo de estudiantes, de alumnos. Este artista que es un gran escultor y dibujante, se llama Alexis Minkiewicz. Alexis me hizo llegar, me requirió mi consejo en restauración, me solicitó para trabajar sobre una propuesta que desde un comienzo me pareció apasionante, muy interesante, no por eso menos difícil o que me enfrentaba a un desafío particular. Se trataba de lo siguiente. Cuento un poquito cómo surge esto que fue después como un proyecto entre ambos. Alexis, como artista, había sido convocado para hacer un trabajo alusivo el año pasado, en el año 2022, en conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas. Había sido convocado para presentar una obra que tuviera como eje temático este suceso. Él recordó que había visto, no sé si por medio en redes, la historia, la particular y sensible historia de Tayana Marrone. Tayana Marrone es la única excombatiente trans, excombatiente de Malvinas que transicionó de género en el año 2016. Él conocía levemente esa historia, pero quiso compenetrarse más, para lo cual junto con una periodista, con Kinga Sandén, viajaron a donde vive Tayana, en Santa Fe, en un pueblo que se llama Chañar-Ladeado, en Santa Fe, y se interiorizaron en su vida, en su historia y en su intimidad, digamos. Llegaron a su domicilio y se adentraron en su intimidad. Allí pudo recabar imágenes, historias, conocimientos de lo que había sucedido, y en base a eso, Kinga por su parte escribió un relato y Alexis hizo a partir de eso un dibujo de formato considerable en la técnica de carbonilla. Durante esa visita a la casa de Tayana, que durante el año 82, en pleno proceso de la guerra, se llamaba Osvaldo Gustavo Marrone, durante esa visita observaron que en una de las paredes estaba colgado, o quizás, no sé si estaba colgado, pero estaba arrumbado, un diploma que correspondía a la jura de la bandera de ese momento, a la jura de la bandera de 1982, porque, la actual Tayana había prestado sus servicios como excombatiente. Ella se llama a sí misma, prefiere llamarse veterana de Malvinas. Y el comentario que hizo en ese momento, y que después Kinga lo tradujo en su texto, fue, a ellos les llamó mucho la atención ver ese diploma allí colgado, un poco lleno de tierra, de telarañas, de olvido,
porque la historia de Tayana fue en parte también esa, a partir de su decisión, quizás provocó el desagrado de su círculo íntimo y quizás el abandono. En ese momento lo que ella dice es: lástima que no puedo mostrarlo porque lleva mi nombre anterior, porque ese nombre ya no corresponde a mi identidad, a la identidad que elegí. Es una lástima que no pueda mostrarlo. Y a Alexis se le ocurre que quizás podría haber una solución. Muy raudo, él le pide el documento que estaba enmarcado y lo trae a Buenos Aires, donde me convoca a mí, me llama a su taller y lo vemos juntos. Estábamos ese día los tres reunidos y cuando me proponen hacer ese trabajo, primero me preguntan: ¿se puede hacer este trabajo? ¿Se puede restaurar, entre comillas? ¿Se puede cambiar el nombre a su nombre actual, al que a la persona actualmente le corresponde? Yo dije, en un primer momento me apasionó la historia, en un primer momento sabía que era un desafío desde todo punto de vista, por supuesto que técnico sí, pero enseguida acepté, dije que sí. Me pareció interesantísimo, me pareció como que tenía que poder hacerse. Cuando después de unas horas que estuve con ellos, me fui con mi diploma bajo el brazo, ahí empezó el derrotero de la duda. El derrotero de la duda y todo lo que se suscitó al decir, bueno, la verdad, ¿en qué me metí? Esto que digo de que me genera dudas era desde distintos aspectos. La primera pregunta o las primeras personas a las que consulté, a los primeros profesionales, consulté con una abogada haciendo una consulta para saber si esa eventual restauración hasta este momento, si esa eventual intervención sobre ese diploma original podía conllevar algún inconveniente. El consejo letrado de la abogada me dijo que no, desde ningún punto de vista, porque ese tipo de diplomas era un documento personal, no era un certificado ni un diploma institucional, tenía valor para la persona y en realidad se podía modificar de cualquier manera. No, en ese sentido no había inconveniente. Pero luego, lógicamente, pasando ese primer indicio, la duda fundamental era sobre de qué se trataba esa intervención que yo iba a realizar. ¿Era una restauración? ¿Era lícito llamarlo restauración? Si era así, estaba dentro de los cánones y de los preceptos que tan profundo nos han calado a todos los restauradores. Digamos que la duda que básicamente me surgía en segunda instancia era eso, ¿no? ¿Se podía llamar a este procedimiento una restauración? ¿Estaba más cerca de ser una intervención artística? Era otra duda que tenía en ese momento y que lo charlé con Alexis en un futuro próximo, en un futuro cercano o más lejano. Devenido, ese objeto devenido en este nuevo documento con un nuevo nombre, ¿podría considerarse un objeto patrimoniable? ¿Podría pertenecer dentro del patrimonio de una sociedad? Estoy hablando desde, ahora me voy a explayar un poco más, pero consideremos que, bueno, era un documento que, llegado el caso, claro, mostraba como el cruce de dos hitos, ¿no? El tema de ese papel que había sido entregado en ese momento dado, en este suceso luctuoso que nos es muy sensible a todos nosotros, y también este cambio de identidad, esta modificación registral, que era que fue la lucha de no solamente Tayana, sino que, bueno, de todo un grupo de la sociedad. Básicamente,
en un primer momento lo que pensé es que sí, tanto fuera una restauración como una intervención artística, podría decir que la diferencia está en lo que es la intención, la intencionalidad. Cuando pensaba en una intervención artística me vino a la memoria un pasaje que conocí en San Pablo, que se llama el Callejón de Batman o el Beco de Batman, que es un lugar donde los artistas callejeros, los artistas urbanos, pintan sus grafitis, sus murales urbanos, y que está en un continuo proceso de reactualización. Es decir, lo que está allí pintado no es que no se respete, sino que la consigna es constantemente el que quiere lo repinta por encima. Tanto esto que les digo como en el otro caso remite también a la idea de un palimpsesto, ¿no? de una superposición de textos y escrituras e imágenes. Y en el caso que les digo del lugar de este callejón de San Pablo, justamente en pandemia fue que uno de esos artistas fue asesinado, ¿no?, por la policía, y todo el resto de sus compañeros, en una acción solidaria, cubrieron absolutamente todas las pinturas de un color absolutamente de color negro. Era como un fin hasta ese momento y un recomienzo, un comenzar de nuevo. En la actualidad nuevamente está pintado. Pero digo, eso tenía como que ver, esa superposición a algo que a lo mejor hubiéramos querido siempre ver, preservar. Bueno, esos artistas estaban también en su derecho de tomar esa decisión. Era parte de ellos las obras. En el caso de una restauración, definir una restauración es como inmenso, complejo, interminable. Pero digamos, como para resumirlo en pocas palabras y siendo consecuente quizás con las teorías clásicas con las que nos hemos formado siempre y que tienen que ver con las tendencias actuales y contemporáneas. Digamos que una restauración tiene que tener por sobre todo un objetivo. Se tiene que saber por qué se hace, para qué se hace, para quién se hace. Y además tiene que ser esa intervención en la que se devuelva la eficiencia a un objeto previamente creado, ¿no? Entonces, en base a la idea de eficiencia es donde siempre desde donde, digamos, quizás partió nuestra discusión o nuestra conversación. Porque digamos que ese papel, ese diploma, esa materialidad que tenía su valor como materialidad, ese nombre no tenía ninguna eficiencia, no correspondía a nadie, o sea, no correspondía a nadie en la actualidad. ¿Sí? Esa persona ya no tenía ese nombre, con lo cual no era eficiente, con lo cual ameritaba una reactualización, con lo cual ameritaba una chance de poder reactualizarlo y repensarlo también sobre el mismo objeto original. Consulté con muchos colegas y no colegas también, consulté en general tuve varias opiniones, consulté con opiniones de profesionales a los que respeto muchísimo y que en general, en la mayor proporción, estuvieron reacios, por no decir en contra, de esa decisión. Es decir, me dijeron, mira Alejandra, no, la verdad que no deberías hacer eso, no deberías hacerlo. Cuando les hablé antes de lo de la restauración, me olvidé de mencionarles que los preceptos y los dogmas a los que estamos sometidos a veces son bastante rígidos. Por ejemplo, el tema del original es como una especie de
de materia sagrada, donde no se invade, donde no se recorta, donde no se solapa, donde no se interviene sobre un original. En materia también, por ejemplo, sobre los materiales reversibles que se pueden usar por encima de. Me fue muy importante hacer muchas consultas, interconsultas, quise recabar opiniones de profesionales del tema, opiniones que respeto muchísimo, y gente también que no era del tema de la restauración. Me interesaron también otro tipo de opiniones. Y también consulté con los estudiantes, con los alumnos que tenía oportunamente a cargo. La mayor parte primero fue el estupor, ¿no? Porque realmente, como comencé diciendo, bueno, las dudas fueron lo que primero me asaltó a mí, por supuesto que iban a ser partícipes al resto, y que son dudas que todavía subsisten, a pesar de que el trabajo en parte ya está concluido, en la parte material. Esas opiniones, por lo general, fueron en contrario, no estuvieron de acuerdo que yo hiciera este trabajo, porque consideraban, muy bien, muy respetablemente, de que estaba accionando sobre un original, o estaba haciendo una especie de repinte o una especie de invasión a la originalidad de eso, que no es una obra de arte, que ni siquiera tampoco tiene el carácter de un documento, que era un diploma conmemorativo de los 40 años de Malvinas. La sugerencia que tuve de varios, o lo que primero se nos ocurrió también, como que el recurso más sencillo, más simple, pero por supuesto que menos comprometido, era el de hacer una especie de facsímil, o hacer una reconstrucción, una restauración digital, es decir, hacer una digitalización y en base a eso hacer una reintegración o una restauración digital del diploma. Por supuesto que eso no tenía ningún sentido, nos pareció y me pareció, llegado el punto del valor simbólico con el que contaba esa materialidad. O sea, el valor simbólico, histórico que tenía entre estos dos cruces de tensiones, donde la sociedad se vio y se ve reflejada. Vienen a mi mente y a esta discusión el sentido que tiene realmente una restauración, el sentido de que los restauradores no deberíamos nunca trabajar para un fin material, no deberíamos trabajar en aras de la materialidad, de la ciencia, sino que deberíamos siempre pensar en lo que significan estos procedimientos, estas restauraciones para una sociedad, un grupo de seres humanos donde estos objetos tienen su significancia, donde pueden darles realmente su valor. Y pienso que, o pensamos con Alexis, que esta era una de las grandes motivaciones para estar certeros de que se podía intervenir el diploma original. Así que bueno, se puso en marcha, digamos, una vez que duró bastante tiempo la búsqueda de opiniones, el pensamiento, el cómo hacerlo, pero también el por qué hacerlo. En algún momento hubo como una especie de, no sé, no digo de iluminación, pero en algún momento tuve como una especie de decisión certera de decir, bueno, esas letras que conforman o que conforman, porque siguen estando, el nombre de Osvaldo Gustavo, esas letras son un agujero, es decir, son una merma, son una faltante. No existe más el nombre de Osvaldo Gustavo adjudicado a esa persona. Esa persona tiene un nuevo nombre, una nueva identidad, que amerita sea reconocida también en ese recuerdo tan sensible para ella, ¿no? Como era ese diploma. Entonces,
al interpretar esas letras negras puestas manualmente, oportunamente con tinta china por algún escriba del ejército argentino, al tomarlas como una merma, como un agujero, como una faltante, que es como lo interpreté que podía, como que lo que eran, en ese momento, claro, retomé las metodologías que usamos los restauradores, es decir, los agujeros los reintegramos en materia y en cromatismo. Con lo cual, a la manera de un palimpsesto, a pesar de que no borré en ninguno de los tramos, borré ni desgasté ninguna de esas palabras, esas letras que conforman el nombre antiguo siguen existiendo. Sobrepuse con un sistema de puntos a cada una de ellas, las fui tapando. Primero en varias capas, primero en una capa como para mitigar el color oscuro, el color negro de la tinta, y luego ya con lo que es muy común y diario en nuestro quehacer, lo que se llama una reintegración pictórica, es decir, cromáticamente reintegrar también, a veces, y en este caso también, a través de pequeños puntos, micropuntos, todo el contexto general para que para que la lectura del fondo o del plano se pueda volver a unir. Teniendo esa base, esa nueva base cromática, lo que seguía después era insertar el nuevo nombre, insertar lo que era la nueva identidad. Eso fue interesante también, la búsqueda de los objetos, de los instrumentos que podían haber pertenecido también a esa época, es decir, esas letras estaban hechas estaban hechas en forma artesanal, con una plantilla, lo que se llamaba un letrógrafo, y con estilógrafos, por ejemplo, Rotring. Bueno, fue una búsqueda, porque tampoco es tan frecuente tenerlos ahora, una búsqueda de encontrar una plantilla que coincidiera, un letrógrafo que coincidiera con esa dimensión y ese tipo de letra, y un estilógrafo o punta para tinta que también tuviera las mismas características. Con lo cual, bueno, cuando el fondo estuvo integrado cromáticamente, coloqué una por una cada letra, no sin dejar de comentarles que fue bastante emocionante y lo que estaba haciendo, digamos, que a su vez ahí sí prácticamente es irreversible. Fue muy interesante una vez concluido esta intervención, que estoy cada vez más convencida que es una restauración, pero todavía está en discusión y está en proceso. No digo esta justificación, pero sí todo estas vueltas hasta filosóficas que pueden tener este cruce de opiniones. Luego de terminado la realización material, estuve trabajando con mi colega, el licenciado Saulino, en el laboratorio de imágenes del Centro Tarea, y pudimos recabar una información muy interesante justamente de ver esa convivencia en el tiempo presente de este tiempo pasado y futuro, a través del equipamiento que cuenta Tarea de un equipo multiespectral de imágenes. Pudimos ver con la cámara sensible a la radiación infrarroja cómo podían convivir las dos escrituras en simultáneo. O sea, la que estaba en nuestro ojo, con luz visible, solamente ve la reintegración del nuevo nombre de Tayana, el nuevo nombre elegido por ella y por el que a ella la conocen. Y bueno, y el que quedó por debajo oculto. No fue, digamos, abrasionado ni eliminado, simplemente quedó oculto bajo la reintegración
de material. En algún momento entendí como que la idea de Tayana era que hubiera preferido, o sea, en algún momento creo que le sugerí que iban a convivir los dos nombres. Creo que ella no me entendió, o Alexis tampoco me entendió, pensaron que iban a estar entrelazados visiblemente, lógicamente que hubiera sido un pastiche innecesario. No, se los comenté porque, bueno, trabajando hace tiempo en el laboratorio de imágenes, sé que en muchas ocasiones se pueden ver los rastros de información subyacente a lo que vemos en superficie. Y eso fue interesante, sí. Tomamos esos registros con radiación infrarroja en falso color y también con fluorescencia de ultravioleta, de radiación ultravioleta, donde se ve muy detalladamente la silueta de lo que podríamos llamar repinte o retoque, que es ese ocultamiento de cada una de las letras, que fue, bueno, la acción que estuvo a mi cargo. El trabajo material, como les dije antes, ya está realizado. Cuando ahora en los meses de verano Alexis se lo llevó o se lo hizo llegar, pude comprobar también muy feliz luego una foto y ver la felicidad en el rostro de ella con la nueva identidad elegida y mostrada en ese diploma que ahora sí puede mostrar con todo su orgullo. Este trabajo realmente es y fue muy importante para mí porque si bien, digamos, la metodología es una metodología que usamos corrientemente y que no tiene desafíos, tiene riesgos, pero bueno, es lo usual en nuestra disciplina, de nuestro expertise, esto de reintegrar pictóricamente una superficie. En el caso de una pintura es más sencillo, en el caso del papel es más complejo por su fragilidad. Este trabajo fue muy importante, digo, por todo lo que cruzaba, por toda esta tensión de este cruce de emociones y de tensiones, de decisiones, que iba muchísimo más allá del trozo de material en el que había intervenido. Tenía que ver con más cosas y me daba cuenta que justamente estos objetivos de las nuevas filosofías o de las nuevas teorías contemporáneas de la restauración, donde hay que involucrar, o sea, donde el ser humano, las sociedades, las comunidades y todo lo que para ese grupo societario representa un objeto o un conjunto de objetos, es, digamos, el sentido y el motivo que deben inspirarnos a los restauradores a hacer nuestra tarea. O sea, sentí que en ese sentido estaba muy conforme, muy contenta y sí, fue muy emocionante. O sea, lo viví no fue para nadie indiferente, lo viví con mucho compromiso. O sea, realmente me comprometí mucho y cada letra que ponía en esa nueva identidad era un sudor especial. No solo por lo que estaba interviniendo, sino por lo que sentía que estaba reajustando y que estaba reconsiderando y que estaba, sí, en cierta forma, lo que tenemos que hacer siempre, reconsiderar cualquier situación. O sea, dejar que a veces nuestras doctrinas son demasiado rígidas y nos llevan a lo que sabemos, a lo que repetimos, a lo que sabemos, vemos todos bajo el mismo lente, la misma óptica. Este era un caso donde había que plantearse todo y entre muchas opiniones.
que es lo que, digamos, esa parte del trabajo es la que siempre todavía está en proceso. La parte material se concluyó, pero esta parte de dudas, conclusiones y entrelazamiento de opiniones todavía es la que continúa. O sea que la restauración debe estar dedicada a los usuarios. Uno de los textos que siempre reviso, que es muy señero, es el texto de Salvador Muñoz Viña, un catedrático de la Universidad de Valencia. Este texto, la teoría contemporánea de la restauración, nos da siempre unos buenos caminos para entender o para comenzar o para retomar también nuestros propios caminos. Y en este caso no fue la excepción. En este caso también las palabras del Salvador Muñoz Viña fueron muy importantes para darme cuenta que podíamos ir por esa vía. Y uno de los conceptos fundamentales es ese, ¿no? Que es como que se sostiene como que la mejor restauración o una restauración bien hecha o que tenga un propósito firme no es la que está quizás realizada mejor técnicamente, es la que conforme, la que deje satisfecha y feliz a una mayor cantidad de usuarios. Esos usuarios a los que esos bienes patrimoniales en general, en definitiva, son los legítimos destinatarios. En este caso creo que es una de las razones por las que vimos esa satisfacción reflejada en el rostro de Tayana y de que, por supuesto, muchas más personas que puedan estar en la misma situación.